Iniciación del rayo en las nubes de tormenta. La fuente primaria del rayo es la nube cumulonimbus, comúnmente conocido como nube de tormenta. Los campos eléctricos máximos medidos en estas nubes de tormenta son 12.105 V/m. El valor medido más alto es 4.105 V/m, que es inferior al de ruptura convencional, del orden de 106 V/m. Se han sugerido dos mecanismos de iniciación al rayo. Uno se basa en la emisión de trazadores positivos a partir de hidrometeoros, cuando el campo eléctrico excede 2,595 V/m, y el otro involucra partículas de rayos cósmicos de alta energía y la ruptura de embalamiento que ocurre en un campo crítico, calculado para estar alrededor de 105 V/m a una altitud de 6 kilómetros. Cualquiera de estos dos mecanismos permite, en principio, la creación de una región ionizada, semilla del rayo, en la nube que es capaz de intensificar localmente el campo eléctrico en sus extremidades. Tal intensificación de campo es probable que sea el proceso principal que conduce a la formación, por medio de la ruptura convencional, de un canal de rayo caliente que se autopropaga. Ruptura convencional. De acuerdo con el mecanismo de ruptura convencional, el rayo se inicia a través de la emisión de una corona positiva a partir de la superficie de las partículas de precipitación, altamente deformadas por fuertes campos eléctricos en el caso de gotas de lluvia, acoplado con algún mecanismo mediante el cual se intensifica localmente el campo eléctrico para sostener la propagación de trazadores corona. Los trazadores positivos son mucho más probables que inicien el rayo que los negativos porque pueden propagarse en campos mucho más bajos. Griffiths y Phelps, 1976b, describen el escenario hipotético más detallado de la iniciación del rayo a través de la ruptura convencional, quienes consideran un sistema de trazadores positivos que se desarrollan a partir de un punto en un hidrometeoro, donde el campo eléctrico supera el valor de inicio de corona de 2,595. 105 V/m, 2,595 kV/cm. Se supone que los trazadores que se desarrollan forman un volumen cónico que crece longitudinalmente. El campo eléctrico ambiental en la nube de tormenta necesaria para mantener la propagación de los trazadores corona E0 fue encontrado por Griffiths y Phelps, 1976, a partir de experimentos de laboratorio en 1,5 V/m, 1,5 kV/m, a aproximadamente 6,5 kilómetros y 2,5. 105 V/m, 2,5 kV/cm, a aproximadamente 3,5 kilómetros. Si el campo eléctrico ambiental es superior a E0, el sistema de trazadores se intensificará, llevando una cantidad creciente de carga positiva en la base de propagación del cono, que simula las puntas de los trazadores positivos, y depositando una cantidad igualmente creciente de carga negativa en el volumen cónico que representa las trayectorias de los trazadores positivos. Como resultado, se forma un dipolo cónico asimétrico, que presumiblemente puede servir para mejorar el campo eléctrico existente en el vértice del cono que representa el origen de los trazadores positivos sobre la superficie del hidrometeoro. Por otra parte, Griffiths y Phelps, 1976b, sugieren que pueden desarrollarse varios sistemas de trazadores cónicos de manera secuencial, pasando cada uno de ellos a sus predecesores, con la finalidad de lograr la intensificación de campo requerida para la ruptura. Para valores representativos del campo eléctrico ambiental y E0 a una altitud de 6,5 kilómetros, indican que una serie de 3 a 7 sistemas de este tipo puede dar lugar a una mejora local del campo eléctrico ambiental hasta 1,5x106 V/m, 15 kV/cm, en una distancia de unos pocos metros, lo cual es suficiente para asegurar la ruptura dieléctrica y, eventualmente, conducir a la formación del líder escalonado. La cantidad de pasos requeridos para lograr una cierta magnitud de campo depende del valor supuesto del potencial de la punta del trazador. Griffiths y Phelps, 1976b, utilizaron para sus cálculos un valor de 10 kV, basado en los resultados de los experimentos de laboratorio registrados por Phelps 1974. Estos cálculos implican una extrapolación de distancias pequeñas, hasta 1 metro,
utilizadas en los experimentos de laboratorio a distancias relativamente grandes, del orden de 100 metros, a las cuales podrían viajar los trazadores en una nube de tormenta. Loeb 1966 consideró que los trazadores corona positivos se producían a partir de las gotas de agua de lluvia cargadas positivamente contenidas en un paquete de aire que es barrido en dirección ascendente, hacia el centro de carga negativo. En este escenario, la formación de trazadores positivos es facilitada por la corriente ascendente que reduce la separación entre las regiones de cargas opuestas en la nube. Nguyen y Michnowsky 1996 consideraron los efectos de muchos hidrometeoros muy próximos en la iniciación del rayo. Su mecanismo hipotético implica un desarrollo de trazadores bidireccionales asistido por una cadena de partículas de precipitación, en oposición al escenario que invoca solo la propagación de trazadores positivos. Ruptura de fuga. Jorovich et al. 1992-1999. Sugirieron que los electrones fugaces pueden desempeñar un papel importante en la iniciación del rayo. Para que un electrón pueda huir, debe ganar más energía del campo eléctrico entre las colisiones con partículas de aire que la que pierde en una colisión. El llamado campo eléctrico de punto de equilibrio, que debe excederse para que ocurra la fuga, depende de la altitud. Este campo se reduce exponencialmente con la altura debido a la disminución de la densidad de moléculas del aire. A las altitudes de 4 a 6 kilómetros, el campo eléctrico de punto de equilibrio es de 1,01,5, 105 V/m, 1,5 kV/cm, Jorovich et al. 2003, que es aproximadamente un orden de magnitud inferior que el campo de ruptura convencional a estas altitudes. La ruptura fugaz requiere la presencia de electrones iniciales con energías superiores a 0,11 MeV. Estos electrones energéticos se producen en las nubes de tormenta debido a las colisiones de partículas de rayos cósmicos de muy alta energía, 1015 a 1016 eV o mayor, con núcleos atmosféricos. El flujo de partículas con energías igual a 1016 eV es de aproximadamente 0,1/km2s. Eidelman et al. 2004. Capítulo 24. Por lo tanto, para un área de nube de tormenta de aproximadamente 100 km², estas pueden ocurrir cada 100 ms. A los electrones energéticos iniciales a veces se les denominan secundarios de rayos cósmicos. Cada partícula de rayos cósmicos de muy alta energía produce 106 a 107 secundarios. Jorovich y Sibin 2001, en un proceso llamado ducha extensa de aire, término utilizado en la física de rayos cósmicos para la ducha de rayos cósmicos, Solomon et al. 2001-2002. Adicionalmente consideró como fuente de electrones de alta energía a los productos de decaimiento de alta energía emitidos por los radionúclidos atmosféricos. Si los electrones energéticos se encuentran en una región de nube de tormenta en la que el campo eléctrico es mayor que el campo de equilibrio local, alrededor de 105 V/m a una altitud de 6 kilómetros, pueden escapar. Además, si la región de alto campo eléctrico se extiende a una distancia suficiente, del orden de 1 kilómetro, pueden producirse una avalancha de electrones fugaces y una gran cantidad de electrones relativamente lentos, de algunos CeV a 100 keV. Si la densidad de electrones lentos alcanza un valor crítico en alguna pequeña región, la conductividad eléctrica en dicha región se convierte en suficientemente alta, del orden de 10⁴ S/m, Solomon et al. 2001, para formar un parche de plasma alargado. Este conductor alargado, de aproximadamente 10 metros de longitud, Solomon et al. 2001, formado y polarizado en IS, Jorovich y Sibin 2001, puede intensificar el campo eléctrico cerca de sus extremidades a los valores requeridos para la ruptura convencional por medio de avalanchas de electrones de baja energía, menos de 30 eV. Ha habido un debate reciente sobre si puede producirse la cantidad suficiente de electrones lentos para permitir la creación de un parche de plasma con conductividad del orden de 10⁴ S/m. Dwyer y Babbage 2011, 2012, Jorovich et al. 2012. Obsérvese que la ruptura fugaz iniciada por una partícula energética de rayos cósmicos, el electrón energético inicial es aportado por una fuente externa. Se denomina ruptura fugaz relativista
en contraposición a la denominada descomposición en fuga fría. De acuerdo con Jorovich et al. 2003, la formación de una región ionizada por intensificación de campo, semilla del rayo, mediante una partícula de rayos cósmicos con una energía de 1016 eV por el mecanismo de ruptura fugaz está asociada con un impulso de corriente de una amplitud de 100-200 A. Se predice que este impulso de corriente genera un impulso bipolar de campo eléctrico con un ancho total, característico de 0,2-0,4 y s. Jorovich et al. 2002. Jorovich et al. 2003 presentaron impulsos de campo eléctrico de anchura totales de fracciones de microsegundo, medidos en la estación de rayos cósmicos de la montaña de Tienzan a distancias de 5 a 20 kilómetros de las descargas de rayos que fueron interpretadas como indicativas de fuertes impulsos de corriente asociados con la formación de la semilla del rayo. Téngase en cuenta que estos impulsos de iniciación de rayos son más de un orden de magnitud inferior que los impulsos de ruptura inicial más cortos, incluyendo los impulsos bipolares estrechos que tienen anchos totales característicos de unas pocas decenas de microsegundos. Rakob 2006 presentó impulsos de campo eléctrico en la escala de fracciones de microsegundo, medidos en la Florida, a nivel de mar, que son similares a los impulsos de iniciación de rayos, predichos y observados en una estación de gran altura por Jorovich et al. 2002-2003. Sin embargo, estos impulsos en la escala de fracciones de microsegundo ocurrieron antes y después del primer impulso de ruptura inicial ordinario de la descarga de rayo, típicamente decenas de microsegundos. No está claro cómo la ocurrencia de múltiples impulsos en la escala de fracciones de microsegundo puede estar relacionada con el mecanismo de ruptura fugaz de iniciación del rayo propuesto por Jorovich et al. 1999,